Muy bienvenidos todos y gracias por acompañarnos a Gabriel Velasco y a mí Andrés Montero desde Madrid y Londres respectivamente a agarrar otro atajo cultural. El atajo de hoy es uno que Gabriel y yo creemos que es un skill de vida sumamente importante que todos tenemos que tener en práctica y bueno, que él y yo de hecho estamos aprendiendo día a día. Y es sobre cómo es el feedback tu arma secreta. Y bueno, para aquellos que no saben qué es el feedback es una forma de dar información sobre un producto, un servicio, sobre algo. Es como dar una opinión que puede ser tanto constructiva como destructiva. Feedback en inglés, la traducción desde el inglés sería algo así como alimentación, ¿verdad? Sí, retroalimentación. Exacto, una retroalimentación. Eh, Andrés, si tú pudieras definir el feedback como un concepto, es decir, como una imagen, ¿cómo la definirías? Como una imagen. Sí, como una imagen, es decir, como un objeto, como si haces una analogía entre un feedback y un objeto, ¿cuál sería? Esa está interesante. A ver, dime qué dirías tú. Tengo que pensarla. Yo diría que el feedback son unos lentes que uno se pone. Ok, Unas gafas que uno se pone y que te permite ver la realidad mejor, te permite verla más clara. me gusta eso. Yo voy a decir que es un espejo, ¿Ok? ¿Por qué? porque te está alimentando lo que tú a lo mejor no podías ver tú mismo. Porque, por ejemplo, los espejos es lo único que nos permite vernos a nosotros mismos. Y bueno, y las Sí, cámaras, por ejemplo. Pero antes de las cámaras eran los espejos. En cambio, para nosotros preguntarle a alguien, oye, estoy bien peinado, estoy bien vestido, sin un espejo tenemos que tener el feedback de otra persona. claro, claro. Pero Te ese es el... lo, te lo digo porque el hecho de que asignemos imágenes a las palabras nos permite conceptualizarlas mejor internamente. El tema de Wittgenstein que Sí, hablábamos te en iba a el decir. otro, sí, en el otro podcast, de hecho, no sé si has visto que hay un tipo de gente, un tipo de gente que le gusta mucho como que buscar eh, las palabras, las imágenes escondidas dentro de el significado ulterior de las palabras. Es decir, por ejemplo, Cristo significa ungido en latín. Wow. Entonces, hay muchas personas que al estudiar religión buscan justamente cuál es la raíz o el significado ulterior de las palabras para poder crear una imagen en función de eso. Porque claro, si tú hablas de Cristo como Cristo, pues el concepto es un poco más abstracto que si lo pones como ungido en griego. Claro, lo entiendo, ¿no? Y ¿Sí? sí conozco personas, de hecho, que de repente me hablan y me empiezan a explicar, ay, ¿tú sabes de dónde viene esta palabra? Y me empiezan a Ujú, explicar y yo, wow, qué bien. exacto. Y claro, si no tenemos una raíz, porque la palabra quizá es muy nueva, no proviene del griego, del latín, entonces vale la pena que nosotros creemos nuestra propia imagen de la palabra Claro, lo y entiendo, también que le pueda servir a los oyentes. por supuesto. Y bueno, en esto del feedback también viene algo que es la incertidumbre, ¿no? Que era lo que tú decías, y el manejo del riesgo, que tú me lo habías mencionado antes, Gabriel. Sí, yo creo que la incertidumbre es la vida en sí misma, es decir, tú no estás seguro de absolutamente nada de lo que vaya a pasar en el futuro y la manera de cual tú concibes la realidad es en función a unos modelos que tienes tú en tu cabeza y a una visión muy limitada de lo que es. Por decirlo de otra manera, el abecedario es de la A a la Z y uno con su visión, con su experiencia, con todo, lo que puedes ver es quizá de la A a la E. Entonces, no hay ningún problema con eso, porque son limitaciones humanas. El problema está cuando nosotros pensamos que el mundo es de la A a la E, porque claro, es lo que nosotros vemos. Creo que hay cierto grado de virtud en poder entender y aceptar lo limitados que estamos y en vez de mantenernos limitados, tratar de que la visión de otras personas nos permita, si no es ver, entender qué hay después de la E, es decir, qué hay de la E a la Z, si el mundo fuese un abecedario. No sé si me explico. Sí, claro que sí, es como ver a través de una ventana que no habías visto antes.
que te muestre cosas que no Correcto. habías visto antes, Correcto. porque a lo mejor también a veces si nos están dando feedback en algún proyecto personal, nosotros estamos enamorados de ese proyecto, porque pueden pasar dos cosas, pueden pasar una, que estemos enamorados del proyecto o que no le tengamos la confianza suficiente al proyecto y pensemos que es menos de lo que los demás reciben. Tal cual, tal cual. O que sea completamente diferente, porque a veces uno da un mensaje a la realidad, es decir, ese mensaje puede ser un producto que estés creando, también una obra de arte que estés haciendo, un libro que estés escribiendo, un ensayo que estés haciendo, una pieza de una canción que estás componiendo, que tú piensas que transmite un mensaje y la realidad es que el público lo que transmitió es otra cosa. Y es que pasa muchísimo, en cualquier Ujú. tipo de obra de arte, la interpretación se le da la mayor parte del tiempo a la persona. Y qué cantidad de casos no hay que las personas ven diferentes cosas y reciben Correcto. diferentes cosas. Correcto, es así. Y también lo puedes ligar, bueno, lo suelo ligar mucho a mi campo, que es eso, finanzas, el riesgo y tal, y lo veo el feedback como una manera de manejar el riesgo. Porque si tú asumes que tú no lo sabes todo y que eres un ser humano limitado, tienes que entonces buscar opiniones de otras personas y opiniones de la realidad, porque al fin y al cabo el feedback es eso, opiniones de la realidad. La realidad te responde a lo que tú estás haciendo para modificarla. Y así puedes complementar o reparar ese daño que te estás haciendo a ti mismo por ignorar una parte de la realidad. Y Claro, de esta manera, puedes manejar ese riesgo, el riesgo de ser humano, al final, el riesgo de ser humano y estar sesgado. Lo resuelves con el feedback. claro, y así el feedback se vuelve tu arma secreta al usarlo de una forma positiva para ti. Correcto. Es De lo que, hecho, ajá, de hecho, Ray Dalio, que es el autor de Principles, que es un libro Principios, que es un libro del que hemos hablado aquí en este podcast hasta más no poder. Yo creo que extensivamente. sí, uno de sus pilares fundamentales creo que es el feedback. Sin duda, sin duda. Y de hecho, él, bueno, para darles un poco para usar el ejemplo de Rey Dalio, en su compañía, ellos utilizan feedback en tiempo real, utilizan una app que ellos mismos diseñaron en el que van haciendo notas y van haciendo comentarios a las personas que están hablando en en las sesiones de grupo que ellos tienen. Eso del tema del app me parece que es incluso ir más allá del feedback común, porque nosotros estamos acostumbrados al feedback como una actividad netamente humana, es decir, sin la intervención de robots. Pero cuando usas tecnología para poder eso cuantificarlo, para poderlo registrar mejor, creo que estás dándole un apalancamiento a esa herramienta al 1000%. Sin duda, sí, sí, son herramientas que se juntan para ser mejor y más poderosas, Sí, por claro, así no, decirlo. llegar a ese nivel de Ray Dalio es un poco difícil porque tiene bastantes recursos para poder sacar esas máquinas, esos robots. Aparte que él hace ratios, ¿no? Es decir, él hace calificaciones del 1 al 10 de las opiniones de las personas, todo eso. Y hace, sí, y hace tarjetas de béisbol para ver las habilidades de las personas, en qué son mejores, en qué son peores, y así va. Y bueno, es por eso Sí, que el feedback puede llegar a ser tu arma secreta cuando está usado de manera correcta. Porque el feedback no es solo recibirlo, sino es darlo. Y va a ser tu arma secreta de ambas formas, dándolo y recibiéndolo. Ahora, aparte, también tienes que saber cómo interpretar el feedback, porque a ti te pueden dar un feedback muy bueno, pero si tú estás negado a recibirlo o no sabes recibirlo de la manera correcta o no sabes aplicarlo de la manera correcta, no tiene ningún sentido que recibas el feedback. claro, y es que la naturaleza humana es de que dice que no nos agrada cuando nos dicen cosas desagradables, o cuando nos dicen algo que no queremos escuchar. Tal cual. Sencillamente nos desagrada y hay que practicar ese talento. Yo creo que es una habilidad más que talento. Hay que practicar recibir comentarios que no queremos escuchar, pero que sí debemos escuchar. Tal cual. Tal cual. De hecho, Ray Dalio, de nuevo, es que él habla demasiado de esto en su libro de Principio, muchísimo de feedback. súper recomendado el libro. Y, y él dice, Andrés, lo de el tú superior y el tú inferior, que hay dos tus constantemente eh, peleando por el control de tu yo en tu mente y que el yo superior es el yo más avanzado, es decir, el yo racional,
Y el tú inferior es esa parte de ti que es aún muy animal. Y justamente cuando a ti por ejemplo, te dicen un comentario negativo, te llevan a contraria de una opinión, lo que sea que vaya en contra de cómo tú percibes el mundo, así sea cierto, va a activar esa parte defensiva y animal de ti, y es lo que hace que mucha gente se ponga emocional, por ejemplo, cuando está argumentando algo. Claro, lo entiendo. Y es que también es la forma en la que se da el feedback, porque por ejemplo, para Gabriel y para mí hay tres tipos de feedback. El positivo, el negativo y aquel que es nulo. El feedback positivo yo creo que es el más importante porque porque te ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer en todo momento. Y cuando digo positivo, no me refiero a que hablen bien vamos a poner el ejemplo de que estás sacando un teléfono. Acabas de construir un teléfono y lo estás vendiendo. Un feedback positivo no es necesariamente que te digan, me gusta tu teléfono o tu teléfono está increíble por esta razón. No, a lo mejor el feedback positivo también puede tener connotación negativa. Puede ser, no me gusta que el teléfono haga, no me gusta que el teléfono tenga tres botones. ¿Por qué? Porque no funciona bien y es más incómodo para la mano. Eso es feedback positivo. Un feedback que es específico. Un feedback que va al punto y te dice dónde está la falla para esa persona. Que claro, todo es relativo para cada quien. Luego tenemos lo que se llama el feedback negativo, que es aquel feedback que critica sin buscar ayudar. Volviendo al ejemplo del teléfono, decir que no me gustan los tres botones porque no me gustan, no es un feedback positivo, es negativo. No me está ayudando, sencillamente me estás diciendo que no te gusta, pero no me está justificando la razón, entonces no me ayuda a crecer. Es ese feedback que no me ayuda de ningún tipo de forma, es simplemente una crítica. Y luego está el que Gabriel y yo consideramos nulo, que es aquel feedback que ni aporta ni resta. Que a Ujú. veces, que creo que es el feedback más común, que a veces las personas no quieren entrar mucho en detalle o sencillamente no hacen las preguntas correctas. La persona que pide el feedback no está haciendo las preguntas correctas. Correcto. De hecho, creo que justamente el tema de qué tipo de feedback vas a recibir está en directa relación con el tipo de pregunta que estás haciendo. Es decir, la calidad de tu pregunta te va a dar la calidad de tu feedback. Listo. Sin duda, es así. ¿Y Y claro, qué tipos de preguntas harías tú, Gabriel, si quisieras recibir un buen feedback? Bueno, ¿qué tipos de preguntas haces cuando quieres recibir buen feedback? antes de ir al tipo de pregunta que tenemos que hacer, también hay que mencionar que la persona a la cual le preguntas, si no tiene la capacidad de comunicarte lo que opina sobre lo que estés haciendo, pues evidentemente poco va a importar qué tipo de preguntas hagas, pero en general la gente, muy en general la gente, si le haces una buena pregunta, te va a dar un feedback decente. Y eso es lo que uno tiene que apuntar. De hecho, me gusta mucho el acercamiento a este problema que tiene Nassim Nicolás Taleb en muchos de sus libros, como El Cisne Negro, La piedra en el juego y Pare de contar. Él tiene un acercamiento al problema que se llama la vía negativa. Él habla mucho de eso y es simplemente buscar, en dado caso, digamos que tú estás haciendo, digamos, una canción, pues en vez de decirle a las personas, o preguntarles qué les gustó, pregúntales qué no les gustó, porque al fin y al cabo lo que te importa es que esas razones negativas sean menores que las razones positivas, porque si las razones positivas son muy buenas, pero las negativas sobrepasan esas positivas, la persona no va a consumir el producto, no va a consumir tu canción, no va a consumir lo que sea que estás haciendo. Claro, Y creo y eso es lo que hay, eso es lo que él llama antimodelo, ¿correcto? correcto, correcto. De hecho, de ahí se basa básicamente todo, una manera de concebir la realidad y de concebir cómo tú interactúas con ella. Es decir, siempre tratando de buscar la parte negativa, no por ser negativo, esto no tiene nada que ver con ser negativo o ser una persona que no ve el lado positivo de las cosas, simplemente tomar el lado más directo hacia el problema, que es justamente la parte negativa. Es una manera de ver las cosas y bueno, él ha demostrado que eso funciona y yo lo aplico todos los días y me parece que lo que funciona. Sí, claro, es que feedback es un tema de dar y recibir.
No puedes quedar, no nos podemos quedar en uno de los dos lados. En algunos momentos seremos los que dan y en algunos momentos seremos los que recibimos. Y ahora, tal cual. la misma pregunta que te hice antes, Gabriel, qué pregunta recomendarías tú que se debe hacer para recibir buen feedback, para guiar a la persona a que te dé buen feedback? Justamente, dependiendo de, claro, de lo que tú le estés preguntando, el objeto en cuestión, hay que siempre preguntar qué cosas le viste a eso que no te permitirían a ti consumirlo. Es decir, de nuevo, si estuviéramos haciendo una canción, ¿qué partes de la canción no te gustaron y que harían que no la escuches? Otro Exacto. ejemplo, si estás haciendo un ensayo, estás escribiendo algo o estás haciendo un producto de algún negocio, justamente preguntar, ¿qué cosas a ti no te permitirían leer el ensayo o consumir el producto? Que tenga el producto ya en sí. Y claro, la mejor respuesta que podrás recibir es a nivel de medir el éxito de tu producto o medir el éxito de tu ensayo, es nada. Nada me podría hacer a mí no consumir esto. Pero si recibes una o varias razones, ya es una alerta roja porque tienes en esa cosa que estás creando latente algunos factores que van a hacer que la persona no le compense consumir eso que estás creando. Porque es así, la gente siempre le va a ver cosas positivas y cosas negativas a las cosas, pero basta con que las cosas positivas sean mayores a las negativas para que la persona consuma lo que sea que le estás poniendo enfrente. Y a eso tienes que apuntar, a reducir lo más posible las cosas negativas, porque también es cierto que nunca vas a poder hacer nada perfecto, y hacer que las cosas positivas las refuerces, las refuerces y las magnifiques para que esa relación entre lo positivo y lo negativo cada vez sea más asimétrica. Tienes que buscar la simetría ahí. Y buscándola, te das cuenta, bueno, buscando todo este feedback, te das cuenta de que termina siendo un estilo de vida. Termina siendo algo que pones en práctica todos los días en muchos aspectos de tu vida. A ver, por ejemplo, si yo estoy cocinando algo, que a mí me gusta mucho cocinar, siempre pregunto, ¿qué le falta? ¿Qué lo Tal haría cual, diferente? ¿Qué le daría más gusto? Buscando que me digan para mejorarlo para la próxima vez que cocine. tal cual, tal cual. Es más, creo que una buena pregunta que puede ser más o menos universal es preguntar qué le falta. ¿Qué le falta? Claro, Es claro. decir, lo que sé que estás haciendo, le preguntas a la persona que lo está consumiendo qué le falta, qué le falta. Correcto. Y a veces te dirán, te darán una buena respuesta, en algunos otros momentos no te darán una buena respuesta, será más vaga. Todo depende de también a quién se le pregunta. Aparte, también hay que tener en cuenta que si tú tienes una reputación de ser una persona, digamos, eh, negativamente te saluda, pues es muy probable que la gente no te dé un feedback correcto, aunque le hagas una buena pregunta, porque están esperando que tú, al hacerte este saludo de manera negativa, porque ya hablamos en la caminata de esta semana de la testarudez positiva, si tú eres negativamente testarudo, la gente se va a esperar que siempre le digas, no, no, pero a mí no me parece que eso sea así y no me parece que esté malo esto, así que está equivocado eres tú. Entonces, evidentemente, la gente no va a ser sincera contigo, aunque le preguntes lo que sea. Pero ojo, si tú creas un estilo de vida basado en el feedback, la gente va a esperar que tú reacciones siempre de manera positiva a los feedbacks que te puedan dar porque siempre los estás preguntando. Siempre estás buscando qué omites, siempre estás buscando la opinión de los demás. Y no solamente la buscas, sino que la tomas en cuenta. Porque también si tú a una persona le preguntas algo y la persona te dice ese algo y tú luego no haces nada con eso, pues la persona se va a preguntar a sí misma, esta persona me está diciendo esto porque quiere progresar, porque quiere crecer o porque simplemente quiere cumplir y quiere verse como una persona mente abierta. Y no hay que parecer mente abierta, hay que serlo. Hay que hacerlo muy correcto. Y eso es lo que vamos buscando, vamos construyendo con el feedback. La idea no es deshacer o destruir, la idea es construir. Y a medida que vamos siendo más resilientes al feedback, a medida que vamos siendo más resistentes a eso que a lo mejor en un principio nos puede doler, porque por si nos hablan negativamente de algún proyecto del que éramos muy orgullosos, al principio nos puede doler, pero vamos a terminar construyendo algo Eso. mucho mejor, algo de mayor calidad. Y es que, mira, Andrés, al fin y al cabo,
el feedback, cuando tú lo haces una parte de ti, una parte de tu día a día, te crea el hábito de no molestarte cuando recibes un feedback positivo, pero que te diga algo que, por ejemplo, le falta a lo que estés haciendo. ¿Me explico? Sí, y te ayuda, Ah, y te ayuda también a hacer las preguntas correctas y a responder de forma correcta las que te hagan a ti. claro, es un círculo virtuoso. Mientras más feedback recibas, más vas a estar acostumbrado a recibirlo, más reputación vas a crear de que eres un buen oyente y una persona que hace buenas preguntas, y eso va a crecer de manera exponencial, es decir, de manera que va cada vez más rápido, como si fuera una bola de nieve cayendo por una montaña. Cada Claro, vez se va acumulando más nieve en la bola y se va haciendo más y más grande. claro. Y así es como el feedback es tu arma secreta. Y el feedback positivo. Les recordamos que hay tres tipos de feedback: positivo, negativo y nulo para nosotros aquí en Atajo Cultural. Usen el feedback como su arma secreta y los invitamos a que practiquen con nosotros. ¿Qué es lo que les gustaría que cambiara del podcast? ¿Qué es lo que les gustaría que cambiara de la cuenta? O pregúntenlo en casa. ¿Qué les gustaría cambiar de la comida? Háblenlo con aquellas personas que cocinen en su casa o en algún restaurante. Piensen para ustedes mismos qué cambiarían, qué agarrarían a la comida o con cualquier producto, videojuego o libro, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos a agarrar otro atajo cultural y nos veremos en el próximo. Hasta luego.